Mis queridos hermanos en el Señor, en este domingo podríamos preguntarnos, ¿el loro puede amar? Y dirían ustedes, qué pregunta más extravagante, ¿no es cierto? Preguntar si el loro puede amar. Todos sabemos lo que es un loro, ¿verdad? A muchos niños y no tan niños les encanta este pájaro, sobre todo cuando imita la voz humana, a veces casi a la perfección, y repite diálogos, canciones, da órdenes, reproduce enojos y nada digamos de las malas palabras cuando le enseñan. El loro viene a ser algo así como el antecesor del grabador, repite sin entender, sin comprender, simplemente repite. No pocos cristianos se parecen en sus conocimientos y en sus comportamientos, es decir, sus prácticas religiosas, se parecen a los loros. Repiten, hacen, se comportan y actúan como por inercia, como por costumbre o hábitos adquiridos, sin ponerse a pensar a veces en lo que dicen, lo que hacen o cómo rezan. Como aquella pobre viejecita que rezaba el acto de contrición aprendido de oídas, como se aprendía antes todas las oraciones. Decía esta pobre: Señor mío Jesucristo, yo soy hombre verdadero, en lugar de decir Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Se había imaginado así, yo soy hombre verdadero, y eso repitió durante toda su vida. La perseverancia en estos casos se debe más bien a la fuerza de la costumbre y no tanto al ejercicio de la virtud. Tampoco hemos de descartar de plano el actuar por la fuerza de la costumbre cuando esa costumbre es buena. Al contrario, es preferible ser bueno aunque sea por costumbre y no un atorrante por reflexión. Muchos confunden fe con costumbre. Consideran que tener fe es no oponerse a ciertas costumbres o hábitos que pueden tener su valor y su peso. La fe es una actitud racional, hermanos, en cuanto que razonablemente se acepta lo que Dios nos enseña, nos revela o nos exige. Aceptemos a Dios por su autoridad, pues que ya ni a Dios le reconocemos el derecho a la autoridad, porque aceptando la autoridad de Dios no por lo que nosotros nos convenga o nos guste, sino simplemente porque es la voluntad de Dios. Eso es tener fe. Pablo VI decía en la audiencia general del 1 de abril del año 1967, decía él: la fe no es admitir ciertas fórmulas religiosas poco precisas, que son como sedimento residual de una instrucción catequística olvidada y de una observancia religiosa en decadencia, pero dotada de alguna ocasional revivificación. Esta es desgraciadamente la fe de mucha gente del mundo, decía el Papa, del mundo de hoy, una fe de costumbre, una fe convencional, una fe no comprometida y poco practicada. Naturalmente, hasta ahí era la cita del Papa, naturalmente que con una religiosidad así, que puede ser muy válida para la gente sencilla, sin mayor cultura intelectual, el hombre de hoy es exigido por muchas cuestiones de la vida moderna. Por eso no podrá dar respuesta a los interrogantes y problemas que plantea la sociedad actual si no vive de la fe. Debe saber dar razón de su fe, de su esperanza, saber por qué es católico y no otra cosa, no de otra religión o de alguna de las muchas sectas. Cada día parece que hay una secta más. En estos domingos, el Evangelio nos propone el objeto fundamental de nuestra fe católica, la Eucaristía, en ese hermoso capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Allí Jesús nos repite por activa y por pasiva que es necesario comer materialmente y beber materialmente su cuerpo y su sangre para tener vida sobrenatural, la vida propia del cristiano, la vida auténtica del cristiano. Y con ello, de paso, deja bien en claro que la Eucaristía es Él mismo,
que la Eucaristía no es un símbolo, no es simplemente un recuerdo. La Eucaristía es una realidad, es Él mismo. Y así como muchos judíos, al proponerles Jesús esto, discutían entre sí, diciendo, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Así, de la misma manera, muchos cristianos no entienden las cosas pertinentes a su fe, a su religión, porque quieren medir con conceptos humanos lo que escapa a los sentidos. Solo puede ser conocido y aceptado por la fe, y eso de ninguna manera por conceptos o parámetros puramente humanos. Conviene preguntarse, ¿cómo, de qué manera, con qué disposición comulgo, recibo a Cristo en la comunión si no adelanto en mi vida espiritual? ¿Se cree realmente en la presencia real de Jesucristo? ¿Cree que recibe a alguien o simplemente algo sagrado en la comunión? Si no se piensa, no se medita, la costumbre puede conducir a la rutina, esa muerte en vida, y entonces se caerá en un amor de palabras, de puras palabras, pero que no expresan nada, como el loro. Díganme, hermanos, aunque el loro aprenda a decir te amo, ¿ustedes le creerían? Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere, hermanos.